¿Qué tan grande fue la represión del Jueves de Corpus en México? Fue sorprendente, sobre todo, ¿no? Fue sorprendente por cómo se llevó a cabo. Dado que la represión la había estado llevando a cabo la policía a través del cuerpo de granaderos, que es el cuerpo de antidisturbios, antirrepresor de México, a alguien se le ocurrió la brillante idea de crear un grupo paramilitar. Los grupos paramilitares, como la Guardia Nacional, pues se crean con militares, ¿no? Entonces se creó el grupo de los halcones, que recibieron entrenamiento de enfrentamiento callejero, pero que no iban a estar identificados con el gobierno ni de la ciudad ni del país. Entonces, cuando se lleva a cabo la marcha del 10 de junio, que es la primera después de los disturbios de 1968, donde murieron entre 30 y 1,000 personas en Tlatelolco, nadie lo sabe, identificados hay alrededor de 30 y tantos, fue sorprendente que de pronto de la nada vinieran autobuses con unos señores de camisa blanca, varas de kendo, que empezaron a atacar a los manifestantes y, por supuesto, armas de fuego. Hubo muertos, no me acuerdo cuántos. No fue una cosa numerosa, pero cualquier víctima es trágica, ¿no? Y dio miedo, sobre todo. O sea, el gobierno volvía a matar con absoluta impunidad, como había matado en el 68. A lo largo de todo el movimiento del 68 hubo muertos, que se adicionaban a las exigencias de respuestas por parte del movimiento del Consejo Nacional de Huelga. Y entonces yo no lo viví, pero unos amigos míos sí fueron de la escuela. Yo estaba en mi escuela, que como he dicho era una escuela de refugiados españoles, era el colegio, la Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México. Ahora creo que eso se llama la Escuela de México. Era la SPCM, es muy difícil decir. ¿En qué escuela estudias tú? Pues yo en la México, por no decir la Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México. Y estábamos en la toma de posesión de la nueva asociación de alumnos. Y en ese momento llegó, me acuerdo, un muchacho, que no voy a decir su nombre, pero un chico de un año después de mí, un año menor que yo, y venía pegado: están matando a la gente en el casco, están matando a la gente en el casco. Y yo decía: cálmate, ¿qué pasa? Que están matando a la gente en el casco. ¿Qué casco? En el casco de Santo Tomás hay tiros. Y de pronto dijimos: ahí tengo 3 o 4. Hubo gente que se dedicó toda la noche a llamar por teléfono hasta que los encontramos. De los nuestros no falleció absolutamente nadie. Pero fue sobre todo eso sorprendente. Sin embargo, el 10 de junio del 92 sí fui. Y estábamos sobre San Cosme y había una fila de granaderos. Bueno, pues ya no venían los halcones, venían los antidisturbios de siempre. Pero no he sentido cosa más horrible en mi vida, que yo no soy de enfrentamientos físicos, nunca lo he sido. Como de pronto se abre la pared de policías con cascos y toletes y salen caballos. Y sale un grupo de granaderos galopando a caballo con palos, como los húsares, sobre nosotros. Uy, pero ¿qué es esto? Como te pillen. O sea, ya no es solo que te den un garrotazo en condiciones, sino como te vayas entre las patas de los caballos, puedes quedar enormemente averiado. Yo corrí por Avenida de los Maestros porque allí tenía su casa un tío mío, unos tíos míos, tía Nieves y mi tío Carlos, los adoraba yo, la gente que más quería yo de mi familia. Y sabían que estaba yo, entonces mi tía Nieves estaba atenta a que yo viniera corriendo, por si nos echaban a la policía, que nos le echaran. Y me metí y abrí la puerta y mi tía: ¿pero qué haces? Lo que se meta toda la gente que pueda, porque nos van a romper la crisma. Quedaron como 30 personas hasta que cerramos la puerta, porque ya la policía estaba cerca. Y todo el mundo calladito. Entonces mi tía, que no quería, estaba horrorizada que hubiera yo metido a 30 manifestantes enemigos del gobierno allí, pues fue por agua y les dio agua a los 30 manifestantes, porque mi tía pues era gente humana, era muy buena persona. Esos son mis recuerdos del 71 y de su consecuencia, porque en el 72 estábamos protestando precisamente en memoria de los muertos del 71. Fue horrible, y creo que el 71 fue la última vez que el gobierno mató directamente ciudadanos, ¿no?